Hola a todos mis estudiantes de comunicación oral y escrita. En esta clase les voy a explicar el verbo. El verbo, que es un sintagma variable y que es el núcleo de mi predicado. En una oración bimembre, si nosotros quitáramos el verbo, esta oración no tendría ningún sentido. Y para ejemplificar, imaginemos una obra de teatro en donde los actores están muy bien preparados y ya están en escena. Mi escenografía es maravillosa, la utilería también, pero ¿qué pasaría si ellos quedaran inmóviles o estáticos? Esta obra no tendría ningún sentido. Es así como el verbo, de igual forma o de forma analógica, funge una gran importancia, y nosotros a la hora de redactar vamos a encontrar ese uso indispensable, tanto en esta estructura como en los términos que van a ser determinativos para redactar. Y si yo les preguntara qué me indica el verbo, seguramente ustedes responderán que la acción, pero va más allá, y lo vamos a ver a través de estos ejemplos. En el primero, localizamos nuestro verbo y es canta. Aquí se ve claramente que me indica una acción. En ese segundo ejemplo que dice, él estaba cansado, nos está denotando un estado físico. Bien, un estado físico. En la tercera oración que dice, él creerá cualquier tontería, este es mi verbo, aquí nos está denotando un estado psíquico. Bien. En esta, Ana ama a su abuela, nos está denotando, nuestro verbo es ama, nos está denotando un sentimiento. Un sentimiento. Y en la última que dice, hay 3 ciruelas ahí, nos está denotando existencia. Existencia. Bien. Con estos ejemplos podemos notar que el verbo nos indica más que acción. Bien, ahora pasemos a la clasificación de los verbos. Vamos a tener que, de acuerdo a la estructura, los verbos pueden ser considerados simples, como por ejemplo el verbo leer. Es decir, están compuestos de una sola palabra y son muy parecidos a los verbos primitivos, como por ejemplo cantar, porque no derivan de ningún otro sintagma. A diferencia de los primitivos, vamos a tener los derivados, que son aquellos que van a necesitar un afijo, como por ejemplo el verbo abanderar. Abanderar. Bien, o amontonar, oscurecer. Porque necesita aquí mi afijo a, que parte de un sustantivo, bandera, entonces le pongo mi prefijo, mi afijo, abanderar, ¿bien? Y entonces son derivados. Quiero aclarar que tanto los primitivos como los derivados son verbos simples, a diferencia de los verbos compuestos, como por ejemplo, maldecir. El verbo maldecir está compuesto por 2 elementos, y no hay que confundirlo con los tiempos compuestos, porque ahí es un tema muy diferente. Supongamos, he hablado, ahí sería un tiempo compuesto, pero no un verbo compuesto. Pasamos a los prepositivos. Son los que necesitan de la preposición de o con. Por ejemplo, acordar. Si digo, me acuerdo de ti, bien, necesito mi preposición de. Los perifrásticos son aquellos verbos que son indisociables, se necesitan 2, pero que solamente me van a manifestar una sola acción. Por ejemplo, voy corriendo, ¿bien? O ir caminando. Son 2 verbos que me indican una sola acción. Bien, ahora pasemos a la clasificación de acuerdo a la conjugación. Quiero decir que esto entra en verboide y necesita una clase completa, al igual que las conjugaciones, porque tenemos la conjugación
de Andrés Bello, que es todo un listado, y la nomenclatura académica actual, que sí se necesita ver completo porque necesitamos aclarar cuál es el modo imperativo, subjuntivo e indicativo. Bien, pasemos a los verbos regulares. Son aquellos que su lexema o su raíz queda intacta. Por ejemplo, igual que cantar. Si yo conjugo, yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, se sigue conservando la raíz, a diferencia de los verbos irregulares. Por ejemplo, el verbo ir. Yo voy, ustedes irán. Bien, estamos jugando con los tiempos, con las personas, pero cambia toda la estructura. Entonces estos también se contraponen, o sea, entre ellos. Los verbos defectivos. Seguramente nos ha pasado que utilizamos algún verbo y no podemos conjugarlo. Hay que pensar si no se trata de un verbo defectivo. Yo les pongo el verbo abolir. Bien, este verbo no acepta todas las conjugaciones en todas las personas. Vamos con los verbos impersonales. Son aquellos verbos que se consideran verbos de la naturaleza. Bueno, algunos lingüistas los consideran así. Por ejemplo, el verbo llover, el verbo relampaguear, son verbos que una persona no ejecuta, sino el medio ambiente. De acuerdo a la función sintáctica, vamos a tener los verbos copulativos. Los verbos copulativos por excelencia es ser y estar. Bien, que me están indicando un atributo o una existencia. Por ejemplo, Margarita es alegre. Margarita no está haciendo ninguna acción, sino nos está dando un atributo. Los verbos auxiliares, de igual forma, tenemos el verbo ser, estar y haber. Son aquellos verbos que me ayudan a hacer perífrasis. Tenemos los verbos reflexivos y recíprocos. Estos son aquellos que se consideran pronominales porque necesitan de un pronombre. Por ejemplo, en los reflexivos, me baño, se lava, necesitan de ese enclítico. Y aquí en los recíprocos también, por ejemplo, Juan y María se besan. Tú y yo nos odiamos, ¿bien? Entonces, son pronominales. Y por último, los verbos transitivos e intransitivos. Los transitivos son los que me indican o pueden tener un complemento directo y los intransitivos no tienen complemento directo. En otras palabras, los transitivos son los que la acción se puede trasladar hacia otra persona, y los intransitivos no, va a ser una acción que permanece en una sola persona. Y con esto vamos a concluir la clase de la clasificación del verbo. Y como habrán notado, hay más que hablar todavía del verbo.